Moisés recordará cuando él regresó y volvió a subir al monte, Éxodo 34. Volvió a entrar a ver a Dios otra vez y hablar con Dios. Él se quitaba el velo y veía la gloria de Dios que le estaba siendo revelado ahí, por lo menos una porción pequeña se le reveló y él veía la gloria de Dios. Y así es para un cristiano. El velo es quitado y usted ve la gloria refulgente de Dios en la faz de Jesucristo. Observe el versículo 6 del capítulo 4. Versículo 6 del capítulo 4 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, esto es Dios, es el que trae la luz en medio de las tinieblas, es el que resplandeció en nuestros corazones. Él encendió la luz en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Eso es lo que sucede cuando usted es salvo. De pronto Dios enciende la luz, usted ve a Jesucristo y ve en él la gloria de Dios brillando. Amigos, eso no es algo que sucede porque alguien ha venido con usted con una polémica bastante inteligente. Eso no es algo que sucede porque usted de pronto se despertó un día y dice, ¿esto es racional? Eso no es algo que le sucede a usted porque de alguna manera analizó los argumentos y tuvo sentido para usted desde algún punto de vista de argumento que Jesucristo probablemente fue Dios en carne humana en base a las cosas que Él dijo e hizo. La razón por la que usted despertó un día y podía ver el rostro de Jesucristo por fe y ver en ese rostro la gloria refulgente de Dios es porque Dios mismo encendió la luz en usted y todo se volvió claro. Pero antes de que el Nuevo Testamento fuera escrito, había tanta dificultad en entender plenamente todo el proceso redentor, y entonces el santo del Antiguo Testamento realmente no veía de manera plena en la manera en la que nosotros vemos. El Nuevo Pacto es mucho más superior porque la gloria de Dios es revelada en la faz de Jesucristo. No hay mejor manera de verlo. O el santo del Antiguo Testamento podría decir, vi la gloria de Dios una vez, estaba flotando en el cielo, vi la gloria de Dios una vez, la vi en el tabernáculo del templo, vi la gloria de Dios una vez, fue revelada, inclusive los apóstoles pudieron haber dicho, vi la gloria de Dios en la faz de Jesucristo en su transfiguración, pero no hay nada que se le compare, y Pedro inclusive vio esto, no hay nada que se le compare con ver la revelación descubierta de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo revelada en las Escrituras. Ahí es en donde usted realmente ve su gloria. Usted no ve con sus ojos humanos, usted ve con los ojos de la fe y entendimiento que han sido movidos por Dios mismo. La gloria del nuevo pacto que ve en la faz de Jesús, ve la gloria de Dios. El velo es quitado. Estamos entrando, caminando al monte ahí en la presencia de Dios, allí a su gloria, y estamos viéndolo brillando en la faz de Jesús. No tenemos que ver la palabra profética y tratar de entenderla y de quién está hablando y cuándo pasará y cómo va a ser. No tenemos esa oscuridad. Podemos ver la revelación refulgente de la gloria de Dios y la faz de Jesús. Comprendemos su gracia, comprendemos su misericordia. Como puede ver, la gloria de Dios es simplemente sus atributos manifiestos y todos están encarnados en Jesucristo. Esa es la razón por la que Juan, capítulo 1, versículo 14, dice, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué vimos en él? Vimos gloria. ¿Qué es gloria? Gracia y verdad, los atributos de Dios manifestados en la vida de Jesucristo. Vimos a Cristo un día por la misericordia de Dios y vimos que el que hizo todas las cosas en la creación fue hecho carne para proveer salvación. Vimos a Jesucristo un día y encontramos que el que hizo al hombre fue hecho a semejanza de hombre, que el que hizo la ley fue hecho bajo la ley, que el que fue vestido con honor y majestad estaba usando ropa que lo cubría. El que vino en debilidad vendrá en poder. Vimos a Jesucristo un día y todo fue tan claro. Vimos aquel que la sabiduría de Dios podía incrementarse en sabiduría y estatura, y de aquel de quien se dice aquí tu Dios también podía ser dicho por Pilato, he aquí el hombre. Vimos a Cristo y vimos aquel ante quien toda rodilla se doblará, doblar sus rodillas y lavar los pies de los discípulos. Vimos a Cristo y vimos al que no conoció pecado, quien no cometió pecado, quien no tenía pecado, en quien no había pecado, y Él estaba llevando nuestros pecados en su propio cuerpo en la cruz. Un día la luz brilló y vimos a Cristo, y vimos al que la tierra rechazó, no era ningún otro que el cielo aceptó. Vimos al que llevó la corona de espinas, que iba a ser coronado con gloria y honra, el que estaba en un árbol, iba a estar en un trono, el que apareció para quitar el pecado, ahora estaba apareciendo en la presencia de Dios por nosotros. El que vino a morir vendrá para reinar, y todo se volvió claro para nosotros, porque la luz brilló en nuestros corazones para mostrarnos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y entonces versículo 16 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. No más oscuridad, y Él está hablando ahí de la salvación. Convertirse al Señor es un término para salvación. Convertirse del pecado al Señor. Cuando eso sucede, el velo se quita. No hay más oscuridad. Usted ve
la faz, el rostro de Jesucristo, y usted ve la gloria de Dios. Todo está ahí. ¿Quiere saber cómo es Dios? Ve a Jesús. ¿Quiere saber cómo actúa Dios? Ve a Jesús. ¿Quiere saber cómo reacciona Dios? Observe a Jesús. Él es la gloria de Dios, manifiesta en carne humana. Pero usted nunca lo verá y verá esa gloria, a menos de que Jesús encienda la luz en el interior, ¿verdad? A menos de que Él le dé el espíritu de sabiduría y conocimiento y entendimiento de la revelación que Él ha hecho en Cristo. Un versículo más contribuye a esta gran verdad de que el nuevo pacto está enfocado en Cristo. Observa el versículo 18. Por tanto, nosotros todos, deténgase en ese punto. Tengo que detenerme en ese punto. Nosotros todos es una afirmación muy interesante, porque hasta este punto, en esta analogía con la experiencia de Moisés, solo hubo una persona que se quitó, de hecho, el velo y vio a Dios, ¿verdad? Moisés. Moisés fue el único que podía ver la faz de Dios, por así decirlo, quien podía ver la gloria de Dios y regresar al monte, Éxodo 34, quitarse el velo y ver la gloria de Dios. Ahora, Pablo dice, no solo Moisés, no solo un hombre, en una ocasión puede ver la gloria descubierta. Nosotros todos, no solo profetas y apóstoles y predicadores, sino todos nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Todos podemos verla. Todos nosotros, todos los que estamos en Cristo. ¿Por qué quiere usted regresar a las sombras? ¿Por qué quiere usted regresar a los tipos y ceremonias y símbolos y rituales? No necesito ir a un servicio religioso que hace eso. Quiero ir a un servicio religioso que exalta a Cristo. ¿Por qué? Porque veo la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. No necesito ver inmobiliario santo. No necesito meterme en ceremonias y rituales y rutinas. Solo quiero ver a Cristo revelado. Usted no tiene que mostrarme los símbolos. Puedo tomar la realidad. No es demasiado para mí. El velo fue quitado y puedo ver la gloria de Dios revelada en la faz, en el rostro de Jesucristo. Él usa una pequeña expresión simple. Él dice, es como ver en un espejo. ¿Y por qué escoge él eso? Bueno, debido a su claridad, debido a su intimidad. Usted no debe tomarlo más allá de eso. El énfasis no está en la idea del espejo y lo que un espejo hace, pero la idea de que usted puede tomar eso a esa cercanía, a esa intimidad y verlo de frente. Los espejos, por cierto, eran metal pulido. Y en un tiempo en el que no habían lentes y obviamente la mayoría de la gente tiene problemas de ojos, la gente no veía con claridad. Pero usted puede ver claramente la gloria de Dios en la faz de Jesucristo como un pedazo de metal pulido preparado de una manera tan fina como puede ser posible prepararlo, para hacer que la visión sea tan clara como puede ser posible que sea. Acérquelo a su rostro y véalo. Eso es lo que él está diciendo. Nuestra visión de la gloria de Dios en la faz o en el rostro de Jesucristo es clara en el nuevo pacto. Un pequeño comentario a pie de página. No puedo resistir esto. Esos espejos de metal antiguos eran hechos de metal pulido, tan maleables como el metal podía ser, por difícil que fuera el golpearlo y hacerlo plano. Aún así tenía algunas olas. No sería perfecto. No tenían la técnica que tenemos en la actualidad. Y entonces la visión sería más clara que cualquier otra cosa y absolutamente sin estorbos, porque no hay nada entre mis ojos y lo que estoy viendo, pero sería poco menos que perfecto. Ese es un pensamiento apto, ¿no es cierto? Porque todavía no parece lo que seremos. Estamos viendo el espejo y estamos viendo la gloria de Dios revelada, pero no estamos viendo como lo veremos cuando veamos perfectamente. 1 Corintios 13. Ahora conocemos en parte, algún día conoceremos como somos conocidos. Hay una perfección que está por venir, pero inclusive con esa vista imperfecta de la gloria de Dios que tenemos, vemos de manera majestuosa y maravillosa y clara, ¿no es cierto? Con una vista sin obstrucciones en el rostro de Jesucristo. Jesús es en quien la gloria de Dios se vuelve visible. Mateo 17. Subieron al monte. Jesús simplemente, de hecho, les mostró eso. Hizo un lado el velo de su carne, versículos 1 y 2, dice, y fue transfigurado delante de ellos. Pedro escribe de eso. Y en 2 de Pedro 1, él dice, estuvimos en el Monte Santo y vimos su gloria. Él es la gloria de Dios revelada a los ojos de la fe. Una persona que no es cristiana ve a Jesucristo y no lo ve, ¿verdad? Los romanos ciertamente no lo vieron, simplemente amartillaron los clavos en él y lo clavaron en una cruz. Los líderes judíos ciertamente no lo vieron. Le escupieron y lo maldijeron y se burlaron de él y querían asegurarse de que no reinara sobre ellos. Pero para el ojo de la fe, él es la gloria de Dios. Y la búsqueda de la vida cristiana entonces se convierte en la búsqueda de Cristo. Es solo el nuevo pacto el que tiene el poder de quitar el velo y darle a los ojos de la fe la visión del Cristo sin velo. Hombre, fue un momento monumental cuando eso le pasó a Pablo.
Digo, él tenía un velo pesado. Realmente lo tenía. La gente piensa, bueno, él era un hombre muy devoto y muy religioso y muy celoso como judío antes de que se convirtiera, pero él era también un judío que pensaba que era muy bueno y nada es más condenador que eso. Cuando leo el testimonio de Pablo, no leo acerca de un hombre que fue quebrantado por la ley de Dios, leo acerca de un hombre que había alcanzado la salvación al guardar la ley de Dios, pensaba él. Leo acerca de un hombre que tenía mucho orgullo espiritual. No leo acerca de un hombre que realmente era un verdadero santo del Antiguo Testamento, realmente guiado por Dios y guiado por el Espíritu de Dios. No estoy seguro de eso. Si realmente hubiera sido guiado por el Espíritu de Dios, ¿acaso se habría involucrado en matar a cristianos? ¿No habría habido ahí alguna transición más pronta a un tipo de fe del Nuevo Testamento? Creo que fue un hombre orgulloso. Creo que fue un hombre quien usó mal la ley de Dios para ganarse la salvación. Al mismo tiempo, creo que fue un hombre sincero. Pero creo que es evidente, a partir de su propio testimonio, que él estaba buscando establecer su propia ¿qué? Justicia. Él dice eso. Él lo dice. Veamos Filipenses capítulo 3 y observe algo del despertar que sucedió en la vida de este hombre. Él era un letrista. Él estaba bajo la letra que mata de la ley tratando de alcanzar la salvación mediante un medio que no podía producirla. Observe lo que dice en el versículo 3. ¿Quieren hablar de confianza en la carne? Versículo 4. Aunque yo puedo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Yo tengo lo más carnal en el archivo. ¿Quiere hablar de mérito? Voy a apilar lo mío cuando quieran. Hablemos de mérito carnal. Esa no es la manera de hablar de un hombre espiritual. Esa no es la manera de hablar de un santo del Antiguo Testamento. Esa no es la manera de hablar de un hombre quebrantado por su propia iniquidad y pecaminosidad, rogando por misericordia y gracia con un corazón penitente delante de Dios. No veo a alguien golpeándose el pecho aquí. Este es un hombre que tiene confianza. Oigan, les voy a hablar de confianza. Circuncidado el 8º día, salvación por ritual, yo estoy ahí. De la nación de Israel, salvación por raza, yo estoy ahí. De la tribu de Benjamín, salvación por privilegio, yo estoy ahí. Hebreo de hebreos, salvación por tradición, guardé la tradición. Eso es lo que él quiere decir. Soy hebreo de hebreos, nunca me desvié de la tradición. En cuanto a la ley, un fariseo. Salvación por religión, por legalismo, ahí estoy. Fariseos guardaban de manera minuciosa la ley, 6,000 de ellos en esa época, un grupo muy élite. En cuanto al celo, versículo 6, era perseguidor de la iglesia. Si la salvación se relacionaba con celo, motivación, yo califico. Y después esto. En cuanto a la justicia que está en la ley, irreprensible. Si la salvación es por moralidad, allí estoy. Salvo por ritual, raza, privilegio, tradición, religión, celo y moralidad, yo lo tenía todo. Y después, en el versículo 7, él dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, él consideraba ganancia estas cosas en su salvación hasta que él conoció a Cristo. Él iba a Damasco, literalmente Dios encendió la luz, ¿verdad? No solo internamente, sino en dónde más, por fuera. Dios lo cegó con una luz celestial. Y la luz se encendió inmediatamente. Todas las cosas que él consideraba como ganancia, él las tuvo, ¿por qué? Versículo 7, por pérdida. El velo fue quitado. Se fue. Fue claro. Versículo 8, él dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Todo lo demás es pérdida. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Todo es Cristo. Cristo es todo. He visto la gloria de Dios revelada en la faz de Jesucristo, y gustosamente lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo lo que quiero es ganar a Cristo. Cristo es todo lo que quiero. ¿Por qué? Versículo 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Eso es exactamente lo que él estaba tratando de hacer. Eso es exactamente lo que él estaba tratando de hacer. Él estaba tratando de derivar la justicia de la ley y no lo puede hacer, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Él escribió eso y el velo fue quitado. Y él dijo, quiero ser hallado en Él de pronto, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. El velo fue quitado, él vio el rostro de Jesucristo, vio la gloria de Dios, porque Dios encendió las luces, Cristo se volvió todo para él, todo lo demás era basura, era excremento humano, es la palabra realmente en griego, lo peor. Y él dice, a partir de hoy quiero conocer a Cristo, el poder de su resurrección, la participación de sus sufrimientos y ser conformado a su muerte. Cristo es todo, Cristo es absolutamente todo. Esa es la gloria del nuevo pacto. Porque es que alguien quiere regresar a las sombras y retratos que no pueden salvar y darle la espalda al nuevo pacto. Porque alguien quiere involucrarse en algún tipo de religión que tiene sombras y es simbólica y es ceremonial y ritual en lugar de la realidad que está en la faz de Jesucristo.
Es algo triste que oímos todo el tiempo, de personas a lo largo de la historia de esta iglesia. No hay una semana que pasa que no oigo esto de primera mano porque alguien viene a Cristo, lo oye en las aguas del bautismo, lee una carta, alguien me dice, he estado en la iglesia católica por años y años y nunca había conocido a Cristo. He estado en la iglesia metodista y nunca había conocido a Cristo. He estado involucrado en esta forma de religión y dice que es cristiana y nunca había tenido una relación personal con Cristo. El velo estuvo sobre el rostro todo el tiempo, nunca vieron, no podían ver la faz de Jesucristo brillando con